y no nos dejemos dominar por los aspectos inferiores, que esto nos traerá sufrimiento y que tendremos que volver más y más veces al plano físico, encarnar, encarnar y encarnar, hasta que logremos la total liberación. Porque encarnar, ¿verdad que estamos muy contentos de estar encarnados y vivos aquí? Pues es una miseria. Es una miseria ante la gran felicidad que podemos encontrar cuando nos despojamos del cuerpo físico. Pero como que no tenemos conciencia del mundo espiritual, ¿a qué nos agarramos? A lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Claro, y no queremos que nos lo quiten, no queremos perderlo, porque no conocemos lo otro. Pero mediante el estudio, la profundidad de nuestras enseñanzas, percibiremos esa vida del más allá, esa vida invisible, esa vida misteriosa y plena. ¿Por qué es misteriosa? Porque no la conocemos. ¿Por qué se llama el ocultismo? Porque es una vida oculta, más allá de lo visto. Es una vibración metafísica más allá de lo físico. Como ahora no la experimentamos, a su debido tiempo, nosotros atravesaremos esa frontera, experimentaremos esa vida metafísica y nos daremos cuenta realmente de lo que vamos a ganar cuando nos desprendamos del yugo del cuerpo físico. Hoy por hoy amamos nuestro cuerpo físico, lo cuidamos, hay que cuidarlo porque es una herramienta que todo el proceso para elevarnos tenemos que hacerlo a través de nuestros instrumentos mental, emocional y físico. Hemos de hacerlo a través de esto. No existe otra cosa. Hemos de experimentar, pero hemos de experimentarlo todo. Todo. ¿Qué quiere decir todo? Lo negativo, transformarlo en positivo. Y entonces nosotros nos liberaremos, viene lo que se dice la liberación. Ahora bien, la conquista de Kundalini, esa energía que trabaja muchísimo a través de nuestro cuerpo mental, ha de repetirse en cada encarnación. No pensemos que en una sola vez será suficiente, porque el cuerpo en cada encarnación es nuevo. Y el cuerpo en cada encarnación que es nuevo no recuerda lo que hizo el otro cuerpo anterior. Por lo tanto, todo hay que repetirlo. Ahora bien, puesto que los vehículos son en cada una nuevos, solo que una vez que se ha conseguido, la repetición será muchísimo más fácil, porque el camino lo hemos andado. Y vendrá prácticamente, sin darnos cuenta, volverá otra vez ese contacto de la energía de Kundalini, el fuego serpentino, empujándonos para que nosotros vayamos abriendo nuestros chakras internos para que la conciencia vaya explayándose cada vez más. Se ha de tener en cuenta que Kundalini actúa de manera diferente en personas diferentes. No a todas las personas esta energía pues trabaja de la misma manera o de la misma forma. Por ejemplo, algunos percibirán el yo superior, mientras otros solamente percibirán su voz. Aquello que dicen, bucea lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz, escucharán esa voz. Es la voz de los místicos la que escuchan, esa voz interior que es la voz de Dios, que es su propia voz, es decir, la voz de Dios que está en él. O sea, en cada uno pues es diferente. El desenvolvimiento viene por, seguramente esto está relacionado con el rayo al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Yo supongo, no lo puedo decir. Bien, dejando esto, para utilizar las facultades del cuerpo mental, es necesario además enfocar la conciencia en este cuerpo. Es decir, la conciencia lograda hasta este momento, enfocarla hacia ese cuerpo mental. Los yogis, ellos se dicen
enfocar la conciencia en el frontal, o enfocar la conciencia en el entrecejo. Hay el entrecejo y el frontal. Cada uno, según su relación interna, él ve qué es lo que le va mejor, cómo enfoca la conciencia, si en el frontal, si en el entrecejo o en otro lugar donde él crea conveniente. Hay otros que lo enfocan directamente en la punta de la nariz. Bueno, cada uno es distinto. Esto hace que nuestra mente se mantenga en un estado de concentración, porque estamos concentrados en una idea, o en el frontal, o en el entrecejo, o en la punta de la nariz, que muchas veces lo hacen así, o en el corazón también. Hay otros que también lo hacen de esta manera. Es una forma de mantener el pensamiento en un punto determinado. La conciencia del hombre se puede enfocar únicamente en un vehículo a la vez. Es decir, en el caso que ahora nos ocupa, vamos a enfocar la conciencia en el mental. Si la enfoco en el mental, no la enfoco en el cuerpo emocional ni en el cuerpo físico. La estoy enfocando en el mental. Porque para meditar sería algo tortuoso, que tuviéramos que enfocar la voluntad en el mental, en el astral o en el físico. Por lo tanto, borramos de nuestra conciencia el cuerpo emocional, el cuerpo físico, y nos quedamos en la conciencia del mental. Y así, esto nos favorece enormemente, porque el otro nos traería muchísimas dificultades. A fin de traer la conciencia del cuerpo mental al cerebro físico, se han de desarrollar los vínculos que existen entre los diferentes cuerpos. Hay unos vínculos que existen en nuestros cuerpos, y estos vínculos, a mi entender, pues son los átomos permanentes mediante los cuales se van conformando los cuerpos. Estos vínculos existen al principio sin que el hombre tenga conciencia de ellos. Nosotros en la actualidad, pues, no tenemos conciencia. Ponme el otro dibujo, el anterior. Nosotros no tenemos conciencia de estos puntos que tenemos aquí, que existen también en el cuerpo mental inferior, en el cuerpo astral y en el cuerpo físico. No sé si los veis porque no se ven muy bien. ¿Veis estos puntos negros? Estos son los puntos anclaje de contacto mediante los cuales la conciencia pues está en ese contacto. Tenemos estos átomos permanentes donde se ha ido registrando toda nuestra historia. Nuestra historia física, toda nuestra historia física está en este átomo permanente ahí. Toda nuestra historia emocional, no de esta vida, sino de vidas pasadas, toda nuestra historia astral, emocional, está aquí. Y toda nuestra historia mental está aquí. Esto registra todas las vibraciones que en vida nosotros vamos realizando en el transcurso de toda nuestra existencia. Por lo tanto, cuando el cuerpo físico muere, esto no muere, esto va directamente a ese cuerpo causal. Cuando el cuerpo astral muere, pues entonces este punto negro va directamente al cuerpo causal. Y cuando el cuerpo mental muere, pues va directamente también al cuerpo causal. Y ahí estos átomos permanentes pues están tranquilos, sin trabajar, están en estado amorfo, quietecitos, no hay vibración en ellos, a la espera de una nueva encarnación. Y en esa nueva encarnación, estos átomos permanentes que en principio se hallarían aquí dentro, en el cuerpo causal, en estado latente, entonces son lanzados a la vida nuevamente. Cuerpo mental, cuerpo astral y cuerpo físico. Aquí tendríamos entonces el hombre físico con los tres átomos permanentes en su interior. Porque estos átomos permanentes nunca se vacían. Están siempre registrando. Y esta es la razón por la que el ser humano nos recuerda su vida anterior.
¿Sí? ¿Se coge? Es por esta razón que no se recuerda su vida anterior. Porque su vida anterior está relacionada en estos átomos permanentes. Y mientras no tengamos el vínculo directo con ellos, no podremos conocer nada del pasado. Y también se puede conocer el pasado de vidas anteriores cuando el individuo accede a la conciencia del mundo causal. Cuando accede a la conciencia del mundo causal, es conocedor de todas sus historias del pasado. ¿Y eso sucede? ¿Cómo? ¿Eso sucede? Esto sucede, ¿Sí? claro. ¿A quién le sucede eso? A quien ha despertado su conciencia causal. Tú tienes una conciencia, por el momento, mental, no autoconsciente, pero mental. Pero si tú te vas trabajando, según hemos ido diciendo, tu conciencia accederá a este punto. Y cuando accede a este punto, ¿dónde te hallas? En un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual hay lo que se llaman los archivos acásicos, la historia de cada individuo, y él puede proyectarse en su propia historia. Ver todas sus vidas del pasado, hasta el primer ser humano que fue, y puede ir más allá todavía. Puede ir haciendo una introspección a los mismos átomos permanentes que se han paseado por el reino mineral, por el reino vegetal y por el reino animal, y también puede acceder a ello. Pero ¿qué pasa? Que no lo hace. ¿Por qué? Porque ya no le interesa. Él ha alcanzado esto. Y alcanzar esto, todo esto, para él ya no tiene importancia. Ha sido el medio para alcanzar esto. Toda su tesoro entonces es acceder hacia la unidad. Y que cuando tú, la religión, las enseñanzas, todas estas cosas para nosotros son interesantes. Y cuando ya las tenemos, pues dejan de ser interesantes, porque hemos accedido al misterio de las mismas. Cuando yo era niño tenía que aprender la tabla de multiplicar de memoria, me la aprendí y ya está ahí dentro. Ya no necesito volverla a leer. En cualquier momento la puedo repetir porque está dentro, ya no me interesa. Todo aquello que hemos hecho una vez lo hemos comprendido, entonces ya no interesa. Cuando estamos aquí, comprendemos todos nuestros errores. Y todos estos errores, dificultades, transformación de los mismos nos ha llevado aquí. Y aquí entonces somos conocedores de toda nuestra historia. Por eso que las videntes que te puedan decir que tú habías sido esto, todo esto esto son insinuaciones que del mundo astral pueden venir como impresiones o corazonadas. Pero no, la realidad está siempre en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es el permanente, cuidado, hasta un cierto punto. Porque cuando nosotros alcancemos esto, también esto va a desaparecer. Bueno, ¿te he contestado? Sí, sí. Eso me estaba preguntando. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Lo siento, hay cosas muy interesantes, pero el tiempo pasa y me gustaría que hiciéramos pues un pequeño coloquio, si hay la posibilidad de ello, y quizás explicando cosas nos entenderemos más. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis algún comentario? ¿Alguna cosilla que...? Sí, dime. Varias. Yo la palabra Kundalini solamente la conocía por haberlo leído en algunos carteles que decían Kundalini Yoga, clases de 7 a 9. Sí. Esa es la palabra que yo he visto en algunas veces. Pero hoy aquí, usted lo ha nombrado muchas veces y tengo apuntado algo como maligno y serpiente, cosa maligna. No. ¿De dónde viene? No, me ha no, quedado claro. ya lo he dicho, viene de los planos divinos. Sí. Es una energía que viene de los planos divinos y desciende hacia abajo para recoger las formas más perfectas que la naturaleza ofrece a la vida. ¿Sabes cuál es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida? El ser humano. Y entonces viene a recoger esas formas. Y a esas formas las empuja para que vuelvan otra vez al lugar de donde surgió. Pero no inocentes e ignorantes de lo que eran, sino en plena conciencia de lo que ellas han despertado y han desarrollado en plenitud. Y vuelven otra vez a la fuente de donde surgieron, pero llenas de la experiencia o de la esencia de vida que la experiencia les ha dado.
Este es un poco el proceso. Por eso se le llama el peregrino. La mónada desciende, le llaman el peregrino. Como si fuéramos pues a Santiago, el peregrino que va hacia un lugar. En el peregrino tiene que hacer el descenso hasta lo más hondo de la materia y hacer el ascenso nuevamente hacia la divinidad de donde ha salido. Porque somos divinos. Y lo divino no se puede perder. Lo divino tiene que unirse nuevamente a lo divino, pero evidentemente habiendo desarrollado en contacto con la materia, habiendo desarrollado lo contrario de aquello que ellos eran sin saber que eran divinos. Se han enredado en la materia, el sufrimiento, el dolor, todo esto ha hecho que cambiáramos. Entonces hemos hecho consciente la vida espiritual en nuestra conciencia. La chispa tiene que convertirse en hoguera, porque somos como chispas. Búscalo aquí. ¿Sabes aquel de la chispa? A ver si sí. Esto te ayudará a entenderlo. Sí, mientras que lo encuentra, entonces me quedo con la idea de que la energía Kundalini es buena o maligna, porque si nos ayuda a emerger, Sí. entonces es buena, ¿no? La energía Porque de una Kundalini es extraordinariamente maravillosa. Lo que ocurre que no se puede tocar hasta que el individuo ha purificado su mental, su cuerpo emocional y su cuerpo físico. No se puede tocar. Ya sé que hay escuelas que parece que lo toquen y tal, pero ya lo aconsejan. Se aconseja de no utilizar esa energía porque nadie sabe en qué estado se halla internamente. Porque la vida nos va despertando y vamos despertando de nuestro interior las partes negativas que están ahí almacenados en los klechas que se llaman, en glóbulos de energía negativa, que en momentos determinados estos se presentan en forma kármica, en la desaparición de un ser querido, etc. Y estas cosas, esta energía Kundalini, mientras estas cosas suceden, está dormida. Antes lo hemos dicho, está dormida. Y si nosotros actuamos de esta manera negativa, que la queremos despertar, y aún no nos hemos purificado y la queremos despertar, entonces es como si le diéramos golpes a la cabeza. La despertamos y como que estamos en el mundo de la materia, con los deseos, con las pasiones, el sexo, esto, la droga y todo esto, entonces la cabeza, es una manera de explicarlo, no es una serpiente, ¿no? Es una energía, la energía que funciona de esta manera, funciona así. Es un poquitín lo de los El caduceo. sí, el caduceo de los de las farmacias, Sí. Esta energía, ella sube de esta manera, que esto representa el sursuma, la columna vertebral. Y cuando asciende de esta manera por la columna vertebral. Y claro, y en el paso de esta columna vertebral se encuentra con unos nadis. Estos nadis están en contacto con los chakras. Y cuando esto accede al nadi, puede desenvolver un chakra. Pero una persona que de alguna manera está muy identificada con el plano físico, hace que ese chakra funcione en dirección a lo más denso. Por eso se dice que tiene que dejar esto que duerma aquí, que duerma. Y de esta manera, cuando el individuo está preparado, figuraros que dice la enseñanza oculta, que es lo que dice sobre este particular. Perdona. No está la lámina, ¿eh? Ah, No está, ¿eh? sí, que está. Ah, no está en este. En este no está, aquí no está. Bueno, pues vale, pues apágalo, sí. La enseñanza oculta, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿de qué estábamos hablando? Ahora de Kundalini, ¿verdad? Sí. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Sí, esto ya también es otro asunto, pero no es esto lo que quería decir. Bueno, ya vendrás, igual. No importa. Que dejémosla descansar en el coxis, que es donde que no se toca, y lo que nos dice, la enseñanza. Bien, el maestro dice en la enseñanza oculta sobre este particular que cuando el maestro ve la necesidad de activar un chakra determinado que va a producir una facultad determinada al discípulo, ¿me seguís? Sí, sí. Él está presente
El maestro despierta Kundalini y acompaña la energía hacia el chakra pertinente. Y si ve en el transcurso de la ascensión que hay un peligro para el discípulo, la hace descender nuevamente. Os estoy hablando de aspectos ocultos que hay que tener muy presentes, porque el Kundalini tiene que ser despertado por un maestro de sabiduría, porque es una energía que viene de los planos superiores, ha descendido en los inferiores, se ha reconvertido en una energía muchísimo más baja, pero en el ascenso puede quemar el interior del individuo. Yo recuerdo hace muchísimos años que había venido una madre pidiendo consejo porque su hijo se estaba quemando por dentro. Y habíamos conocido otros. Ella se acordará de Manolita se acordará de Ramón Puig, ¿verdad? Sí. Bueno. Y entonces fue a ver a Ramón Puig. A este muchacho por la droga se le había abierto lo que se llama la membrana atómica. La membrana atómica es lo que separa, el cuerpo astral del cuerpo físico etérico. La membrana atómica, por ciertos mecanismos de medicinas, drogas, mejor dicho, de drogas, tabaco, etcétera, cosas de este tipo, lo que hacen es abrir una grieta, abre una grieta y lo más bajo del mundo astral penetra al etérico del cuerpo físico. Y el individuo entonces siente que esa energía quema. Y entonces a él le estaba quemando por dentro. Y Ramón Puig era posiblemente un discípulo que tenía ya sus pinitos en el ocultismo, ya desde muy pequeño él, pues la gente iba a su casa para que él les arreglara cosas que el médico no podía arreglar, les arreglara cosas, y entonces él le hacía descender, no era un maestro de sabiduría, no, pero les hacía descender la energía nuevamente, la energía del Kundalini hacia el coxis. No se puede jugar con estas cosas. Vino a verme el otro día aquí, estábamos aquí algunos, cuando hacíamos el curso el año pasado, vino a verme un señor que se llama Juan, que él pues tenía una librería en el mercado de San Antonio, tú lo has conocido ahí, al mercado de San Antonio, y vino aquí a hablar conmigo. Bueno, pues en aquella época me había dicho, él me decía, al principio, hace ya más de unos 40 años, una cosa, se me decía, hay que ir con mucho cuidado, dice José, con Kundalini, me decía, porque claro, siempre hay la curiosidad. Y entonces me explicó un caso que un íntimo amigo suyo, de una calidad excelente, de un carácter fantástico, de una prudencia, de una bondad maravillosa, empezó a interesarse por Kundalini. Hizo prácticas de Kundalini, porque se puede despertar. Por eso que en teosofía no hay enseñanzas para despertar Kundalini. Hay enseñanzas en otras doctrinas, pero no en, porque ya lo dice, hay que ir con muchísimo cuidado. Y este muchacho hizo pues sus pequeñas experiencias, se le fue cambiando todo el carácter, fue saliendo todo lo negativo, y finalmente el Kundalini lo mató. Kundalini lo mató. Por las energías que él sentía y por las que se lanzaba. Se transformó en un auténtico sátiro, algo que no se puede ni mirar ni respirar en lo que se convirtió. O sea, un caso que él ha vivido, porque él también había conocido de joven ya estas enseñanzas y trabajaba con ellas. Pero siempre la enseñanza dice, no hay que tener miedo, hay que dejarlo, ahí está quieto en nosotros y no se despertará hasta el momento en que, trabajando seriamente, llamemos la atención a un maestro de sabiduría. Llamaremos la atención en un maestro de sabiduría. Pensad que somos como velas. Qué rabia da eso.
somos como velas, ¿veis? Y en estas velas, la humanidad somos todos velas encendidas, veámoslo así. Pero en estas velas hay alguna siempre que brilla más que las otras. Y cuando brilla más que las otras, llama la atención, ¿no? Y entonces un maestro de sabiduría de los planos superiores ve y pone su atención en esta entidad, porque esta entidad está creciendo y las otras se mantienen, no llaman la atención, pero hay una cosa que es importante, llama la atención de los seres superiores, pero también llama la atención de los seres inferiores. ¿Quiénes son los seres inferiores en este caso? Las fuerzas tenebrosas del planeta. Llama la atención del mundo invisible, de las fuerzas tenebrosas del planeta y de las fuerzas constructivas del planeta. Y el individuo, cuando está así brillando, tiene que hacer mucha atención con lo que está haciendo. Porque las fuerzas tenebrosas del planeta le están diciendo, oye, sabes más que él. Tú sabes más que él. Tú eres más guapa. Lo mismo que tú eres más guapo que él. Lo mismo que le sucedía al Buda. ¿Habéis oído la historia del Buda? Cuando las fuerzas de Mara intentan seducirlo. Las huestes de Mara lo intentan seducir. Bueno, ponen unas bailarinas que bailan alrededor de él porque él está en meditación y lo quieren seducir, quieren que sea parte de esta vida superior y finalmente se dan cuenta de que no hay nada a hacer con el Buda y se retiran las fuerzas tenebrosas. Pues estas hacen lo mismo en cada ser humano porque llaman la atención. ¿Qué es lo que él quiere? Un posible adepto a las fuerzas negativas del planeta. Un posible adepto. Porque está desenvolviendo ya la mente. Que la mente concreta pertenece al mundo, pero dice es un posible adepto. Y este individuo, las fuerzas superiores del planeta, lo dejan libre. No le dicen nada. Decide tú. Tú decide. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Por eso los maestros, ¿qué es lo que dicen? Si queréis tener contacto con nosotros, si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. Venid. No pretendamos hacerlos bajar a nuestro mundo. Ellos pertenecen a otro mundo. Y para que tengamos contacto con ellos, hemos de acceder nosotros a este mundo. Por eso nos dicen, si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. Y entonces allá los encontramos. Porque lo que hace que la conciencia del individuo, que es la realidad una, esto sería la realidad una, esta realidad una tiene que despertar a la conciencia espiritual de Budi. Y para eso está la voluntad y para eso está la conciencia. La conciencia de vivir con voluntad en los planos superiores. Y el individuo entonces crece. Ahora, nuestra misión en la actualidad, no hace falta pensar en todo esto. No hace falta. Pensar en lo que realmente somos. Pensar en que somos una realidad espiritual que desconocemos. Porque esta realidad espiritual que desconocemos es el auténtico discípulo. ¿Os dais cuenta? Nosotros somos el aspirante. Y el verdadero discípulo está en nuestro interior. Y cuando hacemos ese paso hacia arriba, entonces el instructor espiritual nos atiende. Y es cuando nos acepta como discípulos. Bueno, más preguntas. Esto ha venido a consecuencia de... ¿Tenéis alguna pregunta vosotros por aquí? Sí, en su principio es la energía de Fohat. Es una de las energías del Logos. El Logos manifiesta tres energías: prana, Fohat y no, el Bril ya es más arriba aún. Y Kundalini. Sí, Fohat y Kundalini.
gran acuático. Sí. Hay una energía aún superior, que es lo que decía Manolita, que se llama el Bril. Torres hablaba del Bril. Sí. Bueno, es la energía que utilizaban los atlantes para los estos volantes, para las aeronaves que en aquellos momentos habían, utilizaban el Bril. Aún hay dibujos de estos puestos en las rocas, aún los han encontrado. Esta energía que aún no se conoce, aún no se ha conocido la ciencia, aún no ha entrado en contacto con esta energía. Ellos le llamaban Bril, el Bril, no sé cómo la llamarán aquí, cuando la conozcan o cuando se conozca. Sí, también quería preguntar, que tengo apuntado que la materia etérica, que también se la conoce como el aura de salud, es como si nos defendiera, ¿no? Como una defensa. Es una defensa. Es una defensa, pero Es una- usted ha dicho también que si contra lo nocivo, pero si nosotros ya lo hemos desarrollado, entonces ya, ya no tenemos, ya no nos defiende. Sí. Pero eso cómo es posible. Yo pensaba que el aura era protección. Porque si ya Aquí hemos tenemos desarrollado- un individuo y la aura etérica lo que hace es el contorno, ¿no? Sí. Y esta aura etérica es así. ¿Veis? Ujú. Es todo de esta manera. Es una energía, los rayos, que proyectan hacia afuera, que no dejan penetrar nada. Pero si está adentro, si está esa cosa nociva, está también en nuestra manera de pensar, entonces en un lugar determinado esto cae así. Pierden la fuerza de empujarla, de no dejarla entrar, y entonces por aquí cuelan. Un clarividente etérico, porque hay varias clases de clarividencia, hay la etérica, la astral y la mental, 3 clases de clarividencia. Entonces la clarividencia etérica, que es la más inferior, hay gente sanadores, que observan el aura de salud. Y el aura de salud tiene todas esas estrellas y ellos ven por el lugar por donde entra. Y entonces ponen sus manos la ponen en la parte afectada y transmiten mentalmente el prana, que es vitalidad. Y lo que hacen es revitalizar estas ondas que decaen y vuelven otra vez a su punto. Todas las enfermedades que nosotros tenemos nos vienen de fuera, a menos que hayan algunas causas kármicas del pasado que se reproduzcan ya en nuestra propia juventud. También existe esto. Que me hace pensar que estas energías nocivas, que puede ser, pienso yo, por ejemplo, a lo mejor tengo montones de energías nocivas. Entonces, si yo no tengo un clarividente que me ayude, ahora mismo estoy penetrada por todo, ¿no? El aura no me protege. Bueno, pero si tú haces una vida correcta, estas cosas no sucederán. Por eso que la enseñanza para entrar en estos mundos ocultos, lo primero que te dice es purificarte mentalmente, emocionalmente y físicamente, para que no se creen obturaciones. Porque las obturaciones son como verrugas, que se llaman, como verrugas en nuestros nadis. Y la energía se encuentra con la verruga y no puede, queda colapsada. Hay colapsos de energía que no pasan. Y no pasan y producen la energía, la verruga, es una manera de explicarlo. Sí. La verruga un poco más grande cada vez más. Lo obturamos cada vez más y ahí es cuando vienen las enfermedades. Pero si nosotros desbloqueamos estos nadis mediante nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar, purificamos físicamente, emocionalmente y mentalmente nos purificamos, lo que hacemos es abrir los conductos de estos nadis y la energía superior fluye hacia todos los rincones de cada uno de nuestros instrumentos de conciencia. Ya no hay bloqueos. Y el individuo cada vez está más sano, cada vez está más despierto, cada vez está más limpio, digamos, y más capacitado para percibir energías divinas. Un santo, un yogi, que están todos los días, están en meditación, pues tienen los canales siempre abiertos. Claro, nuestra vida debería de cambiar
Sí, vamos radicalmente. están en la unidad. ¿Veis aquí la serpiente está? La serpiente, ¿qué es lo que vemos en esta serpiente? Que se muerde La cola. se muerde la cola. Ahí nos da un poquitín la idea de la continuidad, de la eternidad. No hay paro. Es una unidad que se manifiesta. A esta unidad es a la que llegan los yogis. A esos yogis, a estos sabios, en la antigüedad les llamaban nagas. Nagas quiere decir serpientes. Y por eso el símbolo de la serpiente perdura, porque era el símbolo de los sabios de la época que les llamaban la serpiente, a estos sabios les llamaban nagas. Nagas quiere decir serpiente. Por eso aquí se simboliza la serpiente mordiéndose la cola, porque da continuidad a la vida y no hay principio ni fin. Por eso es un símbolo de eternidad. Los nadis son centros en los cuales están engarzados los hilos fluídicos de los chakras etéricos. Sí, son centros de conexión en que los chakras que están a la superficie del etérico están engarzados a estos nadis. Nervios. Los nervios están también en contacto con, también. Son conductos etéricos. Pregunta. Yo cuando habla de los yogis, eran personas, o son varios, que en cierta manera viven una vida retirada y aparte del mundo en que vivimos. Sí. Toda esta sabiduría, estas enseñanzas, este conocimiento que estamos aquí, estás hablando, estoy muy contenta de estar aquí, aplicados a la vida cotidiana, al trabajo, a veces es un poco complicado. Esto lo quería comentar porque de cierta manera es Sí. un poco... Es complicadísimo porque el individuo se ha identificado, los seres humanos, se han identificado con todas las formas habidas y por haber. Y entonces el kit de su desarrollo, de su éxito, digamos así, es conquistar algo que los demás no hayan podido conquistar, ser más que los demás en este sentido. Esto es lo que ellos tienen en cabeza. Pero en un momento determinado, pues hay reveses de fortuna, hay fracasos en estos empeños y el individuo vive unos momentos de sombra y al mismo tiempo de discernimiento. ¿Cómo es que ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado? Empieza a reflexionar. Y cuando uno reflexiona se da cuenta que no era tan importante aquello que quería. Se va dando cuenta poco a poco de esto. Y finalmente se da cuenta de su conducta en la vida, a grandes rasgos, claro, de la vida, cuál ha sido su conducta, y que se da cuenta de que ha hecho cosas que no debería haber hecho, pero que él no se daba cuenta que las hacía porque él quería conquistar una cosa y que no podía conquistarla si no hacía el daño a otras personas. O sea, no le importaban los medios. Pero con el tiempo estas cosas le piden factura. Hay un descontento interior. Y él tiene que buscar las causas de este descontento. Y reflexiona, hace un viaje, pasa por la montaña, pasa una vida buscando qué es lo que le está ocurriendo, por qué está triste. Y finalmente encuentra el por qué está triste en una vida determinada. Y se da cuenta que tiene que cambiar su vida. Pero yo me refería a un aspecto más sutil para mí. Es en el aspecto de relacionar con la familia, por ejemplo. Desde el momento que empiezas a cambiar de actitud, entonces no todo el mundo te entiende. Y pues con la vida práctica a veces conlleva fricciones. Sí, cuando hay cambios, los primeros obstáculos los encontramos en la familia. Estos son los primeros obstáculos porque tú dejas de ser aquello que eras y eres una oveja negra en la familia, ya te has retirado de aquellas cosas que ellos están acostumbrados a hacer, que hacen piña, y tú pues ya no estás en la piña, y entonces hay estos problemas. Bueno, pero para eso está el discernimiento. Sin intentar perjudicar a nadie, uno tiene que hacerlo diplomáticamente y buscar la manera de hacerlo sin dañar a nadie en la familia.
Por eso es que las cosas no se pueden hacer, pues mira, oye, si no les gustan, pues que se apañen. No, no, no se puede hacer. No, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que buscar la manera diplomática y todos contentos. Y entonces, pues te ven de otra manera. Porque cuando uno abraza estas enseñanzas, estas u otras, cuando uno abraza el mundo oculto, digamos así, entonces es un bicho raro a los ojos de los demás. Esto es una realidad. En primer lugar, pues se hace vegetariano, en un principio ya se hace vegetariano, porque su conciencia no le permite comer cosas que han hecho sufrir a un animal porque lo han matado, has privado la vida a un ser que tiene vida, como nosotros somos un animal, que este cuerpo es un cuerpo animal. Es un cuerpo animal como cualquier otro cuerpo animal. La única diferencia es que el animal no es consciente y nosotros somos conscientes, razonamos, tenemos una visión amplia de las cosas. El animal no tiene simplemente una conciencia instintiva, es todo lo que tiene, pero tiene también deseo de vivir. Entonces, bueno, empezamos ya por esto, ¿no? Hemos de intentar, son aspectos de conciencia. No quiere decir que se tenga que dejar de golpe, ¿no? Uno va reflexionando en ello y un día se da cuenta, oye, pues mira, también me puedo pasar de esto, ¿no? Si me paso de esto, quizás en un año, pues, habré dejado de comerme, pues, 5 animales, ¿no? O 6 animales, yo qué sé. Y así poco a poco lo vas dejando una cosa que tú consideras que no está bien. Y al mismo tiempo, después esto también repercute en la emoción, porque te has hecho más sensible, porque ya no te gusta comerte a otro animal que tiene vida, que no te gusta que lo maten. O sea, vas sensibilizando tus sentimientos. Y tu pensamiento también se va sensibilizando en el sentido, pues no tengo que dañar a nadie. Que los budistas no quieren dañar a nadie, es una religión. Y no les gusta dañar a nadie, ni a un animal. Si hay un gusano lo apartan si tienen que pasar para que no lo pisen. Hasta estos extremos, ¿no? Entonces se trata del respeto a la vida. Primero, pues de esta manera, y después uno cuida sus emociones, cuida el desapego por las cosas, el discernimiento, etc. Más en la práctica considero que a mí me ha pasado cierto que cometemos al principio el error de querer, digamos, afirmarnos frente a los demás, frente a ellos. Luego entiendes que no debes afirmar nada, debes estar en armonía contigo mismo, sin tratar de afirmar nada frente a los demás, cambiar ese frente por con. Lo digo en un sentido muy práctico, ¿eh? Porque me he dado cuenta que te empiezan a hacer preguntas, tú ya pasas a querer afirmar lo tuyo, es que esto es por los animales, que tal, que cual. No, excúsame si te molesta y tal, pero intentar pasar. Sí, no hay que obligar a nada, a nadie, cada uno tiene que, es lo que antes he dicho, cada uno... El error de, no solamente, primero es el aprendizaje, la comprensión del por qué hacer. Luego hay el camino del hacerlo, luego el camino de comprender a los demás, incluso más que antes, y comprender que lo que tú has hecho debe ser muy sutil para no, digamos, distorsionar lo que te envuelve. Si vas por ahí, te vas dando cuenta de que es más, digamos, lo haces con más compasión. Exactamente. Lo es cuando no comprendemos ese punto de compasión y cometemos el error de pasar de un mundo a otro, de un ejército a otro, o de un ejercicio a otro, sin comprender a los demás, porque para ellos es un cambio. Entonces cuando se va haciendo con esas pausas, se hace más suave. No se trata, las religiones lo que hacen las religiones es obligar. Y aquí se trata de que cada uno de por sí tome la decisión, porque la obligación no sirve absolutamente de nada. Es la decisión, en un momento determinado uno toma esa decisión y ya está. Y no es... Y no se puede decir a uno esto no lo debes de hacer o esto. Cada uno tiene que hacer lo que él crea conveniente, porque cada individuo es un mundo y una historia y todos somos diferentes.
Lo que a ti te va bien, a lo mejor a mí no me va bien. Y tendrán que pasar quizás un par de vidas para darme cuenta que aquello que a ti te va bien, ahora a mí también me va bien. O sea, las cosas las hemos de descubrir por nosotros mismos, no porque nos lo digan. Pero si algo nos dice sobre estas enseñanzas, nos dice cosas, pues algo queda. Os voy a decir lo que decía la señora Blavatsky. Todos conocéis la señora Blavatsky. La señora Blavatsky, cuando terminaba una conferencia, ¿sabéis qué decía? No os creáis nada de lo que os he dicho. Pero si algo de lo que os he dicho os ha llamado la atención, trabajad en ello. Claro. Lo que yo he dicho, a lo mejor no sirve en absoluto. Pero si algo de lo que he dicho, pues, os ha llamado la atención, es por ahí que vosotros vais a trabajar. Por eso ella decía, no os creáis nada, porque la creencia es muy mala. La creencia no es buena. El conocimiento sí es bueno, pero no la creencia. El creer no conduce a nada. El conocer sí conduce. Esto es importante. Y fe en uno mismo, sí. Fe en cosas, no. Fe en uno mismo. Tengo la fe de llegarme a conocer a mí mismo. Y todo cuanto lo hago con la fe de conocerme a mí mismo. Tengo fe en mí, en mi poder, en mi decisión. Tengo fe en mí, pero no fe en cosas o en alguien o en algo. No, esto no, porque esto no te da el poder de la voluntad de uno mismo en trabajar en una dirección determinada. Por eso que es importante siempre el conocimiento de sí mismo. Esto es la base fundamental. El conocimiento de sí mismo es lo que te abre todas las puertas en este sentido. Y hay que hacerlo, pero por decisión propia. No porque uno te lo diga. Y nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Nadie está preparado para decirte lo que tú tienes que hacer. No te lo dice un maestro de sabiduría. Un maestro de sabiduría nunca te dice lo que tienes que hacer. ¿Sabéis qué es lo que hace cuando quiere que su discípulo aceptado realice un trabajo determinado? El maestro dice, el instructor dice, sería interesante que se hiciera esto. Y no dice nada más. Y es el discípulo que tiene que coger la onda. Es decir, el maestro dice que esto sería interesante. Pues nada, hay que trabajar y hay que hacer esto. Él toma la decisión de hacerlo. El maestro nunca le dice aquello que debe de hacer. No penséis que cuando habréis alcanzado la conciencia de Dios, estéis en contacto con un maestro, ya estaréis salvados porque el maestro os dirá todo lo que tenéis que hacer. No. No, él está siempre a la expectativa de lo que vosotros hacéis o de lo que yo haga. Siempre está ahí, nunca te dice aquello que debes hacer. Pero se comprende que si tú has alcanzado el mundo de los maestros, el mundo de los espíritus, digamos de esta manera, pues estás preparado para reflexionar en profundidad fuera de las cosas materiales, siempre en las cosas espirituales y divinas, ¿no? Bueno, gracias. Una pregunta. Sí. Sobre lo que has dicho de que la vibración del cuerpo físico y del cuerpo mental están muy relacionadas. O sea, cuando el cuerpo físico y el cuerpo mental, las vibraciones están... Sí, están... Sí, la relación está entre el cuerpo mental superior y el cuerpo mental inferior, porque los dos son mente. El uno es mente abstracta, subjetiva, elevada, espiritual, y el otro es mente concreta, intelecto, para el mundo, para aquí. Esta mente trabaja para adquirir el conocimiento que el mundo te ofrece, a través de la literatura, a través de las escuelas, a través de las universidades. El mundo te da ese conocimiento concreto. Y ese otro conocimiento abstracto no te lo da ninguna universidad. Es algo que tú tienes que aprender para acceder a ese otro mundo. ¿A través de qué? Pues a través de varias líneas. Puede ser la poesía, puede ser la música, puede ser la abstracción, puede ser una mente abstracta, puede ser incluso la matemática, también te conduce hacia este otro mundo abstracto.
O sea que el contacto siempre de la mente está con la mente superior. Hay otro contacto que es la mente con el cuerpo emocional. Ese contacto de la mente con el cuerpo emocional, nuestra mente con el cuerpo emocional, tiene un nombre que se le llama kama manas. Kama, deseo, manas, mente. Mente y deseo están entrelazados. Y de lo que se trata en el trabajo de liberarnos es liberar la mente de los deseos. Y trabajando con voluntad desde la mente liberada de los deseos, podemos perfectamente transformar nuestra naturaleza emocional y nuestra naturaleza mental. Pero lo que tú decías es mente superior con la mente inferior. Aquí sí que hay. Ese contacto está, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Pero piensa una cosa que es importante, que la mente superior recibe la luz de Buddhi y es como un espejo que refleja su luz también en la mente concreta cuando el individuo la puede abrir. Cuando la abre, entonces recibe la luz de manas, que es la luz de Buddhi. Nada más? Pues moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.